Hemos leído Juan, capítulo 14, versos 1 al 3, y ya los leímos hace 15 días para hablar un poquito del arrebatamiento, del rapto. Yo había pensado en un principio que el arrebatamiento o rapto nos iba a llevar a hablar quizás un domingo o dos, se va a prolongar hasta 3. No voy a hacerlo más. Me gustaría luego seguir, pero ya sería un estudio de los últimos tiempos y no es el propósito, especialmente un domingo. Pero igual pensamos en un día a la semana más para hacer estudios bíblicos. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Juan 14, versículos 1 al 3. Y hace 15 días hablábamos. Yo voy a recordar 3 puntitos solamente de los que hemos visto hace 15 días. 3 puntos que me parecen interesantes. Recuerda que el Antiguo Testamento no habla nada en absoluto acerca del rapto. No hay ninguna profecía en el Antiguo que hable acerca del rapto. Ninguna. Y es por esta razón por la que algunos cristianos que son escépticos no creen que esto pase. Dicen que no fue profetizado. La primera vez que la Biblia menciona este acontecimiento es cuando, precisamente en estos textos que hemos visto, en la noche en la cual Jesús está reunido con los 12 en aquel lugar, en el aposento, aquel alto donde él celebró la Pascua con todos y hubo varias instrucciones. Allí Jesús les menciona estas palabras que hemos visto. Pero habíamos hablado hace 15 días que cuando él les dice estas palabras, entre otras muchas, los discípulos no lo captaron, no se dieron cuenta, no lo vieron de la forma en que Jesús lo quería decir. El apóstol Pablo, cuando ya Jesús muere, resucita, sabes que el apóstol Pablo fue, dice, arrebatado al tercer cielo, y ahí tuvo a Jesús a su lado instruyéndole. Entonces Jesús mismo tiene que instruir a Pablo respecto a esto. ¿Por qué? Porque era importante que la iglesia, el pueblo de Dios, se diera cuenta de que este acontecimiento es realmente importante. Entonces Pablo en sus cartas lo menciona, en algunas muchas y en otras menos, pero él lo menciona de forma clara y lo analiza y lo desarrolla y lo explica. ¿Por qué? Porque la preocupación del pueblo era de tal envergadura que Pablo necesita explicarlo. Junto a Pablo también el discípulo del Señor, Tito, en su carta, también menciona parte del rapto. Y por supuesto Juan, en la revelación que Dios le da, en el Apocalipsis, Juan habla con amplitud acerca del rapto. Ahora bien, aquello que para la iglesia de los primeros tiempos era algo que no entendían bien. Han pasado 2000 años ya desde eso. Y se ha hablado mucho del rapto. Yo llevo en el Señor algunos meses y en todos estos largos meses he oído del rapto tantas veces y tantas formas y tantas versiones y tantos puntos de vista. Pero aún después del tiempo, lo que me doy cuenta es que en estos largos miles de años, la Iglesia ha tenido tiempo suficiente para estudiar la palabra, para profundizar en la palabra, para poder entender que el arrebatamiento es una cosa real. Eso es uno de los puntos que vimos hace 15 días. Otro de los puntos que vimos hace 15 días es que el arrebatamiento o el rapto es la profecía siguiente. Es decir, se han cumplido anteriormente muchas profecías. Después del rapto se van a cumplir muchas profecías. Pero en el orden del tiempo, la profecía inminente más próxima es el arrebatamiento, o sea, lo siguiente que va a pasar, profetizado por Dios para su pueblo, para su santa iglesia, es el arrebatamiento. Y estamos de acuerdo todos los que creemos que aunque no hay fechas, la cosa ya se palpa, ya se ve venir.
se desea cada vez más. Ya en la boca de muchos hijos de Dios dice, a ver cuándo viene el Señor ya a buscarnos. Esto ya, qué paciencia tiene, ¿verdad? Aquellas dos ciudades ay, Señor, Sodoma y Gomorra. Yo suelo decir que eran unos santos. Si lo comparamos con lo que hoy vemos en el mundo, ¿verdad? Con todas las situaciones que están pasando, con todas las decisiones que los gobiernos toman, con todas las cosas que uno ve, la forma en la cual el mundo, creyente o no, se está poniendo en contra del pueblo de Dios. Porque ya no podemos decir solamente que los que no creen en Dios se ponen en contra de Dios. Es que hay personas que dicen creer en Dios, pero se están oponiendo. Cada vez las iglesias, vamos a decirlo así, que están buscando de verdad la presencia de Dios, que están buscando de verdad que Dios les ayude, que Dios les respalde, que Dios les impulse, que están buscando de verdad la santidad en sus vidas, son cada vez más restrictivas. Hay muchas iglesias, sí, eso es cierto. Pero ¿cuántas de ellas son sanas? ¿Cuántas de ellas de verdad se basan en la palabra o se basan en... El Señor me ha hablado esta noche y me ha dicho que os diga qué tal. Y le escuchas y dicen, madre mía, por favor, lee la palabra. No perderías nada si lees la palabra. Y te ibas a dar cuenta de que no te ha dicho el Señor nada esta noche de eso, porque el Señor no se contradice a su palabra. No te puede decir Dios que digas lo que en su palabra no está puesto o lo que en su palabra claramente dice esto no es así. ¿Cuántas voces se ponen en pie? Y la gente que está escuchando esas voces, aleluya, gloria a Dios, levanta sus manos. ¿Por qué? Porque como el pueblo de Dios, Israel, cayeron porque... Dilo. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. No te conformes con leer la palabra. Estudia la palabra. Investiga la palabra. Usa tiempo en la palabra. Es lo que de verdad te vas a llevar al cielo. No te llevarás al cielo 15 días de vacaciones. No te vas a ir al cielo con una cuenta corriente con... números negros, no te vas a ir al cielo con 20 coches, 50 casas, no te vas a ir al cielo con eso, te vas a ir al cielo con lo que tú vivas la palabra, con eso vas a ir al cielo, el resto no te vas a ir al cielo. Entonces el arrebatamiento es el siguiente evento profético en el tiempo que falta por cumplirse, por lo cual es urgentemente que sea entendido correctamente. ¿Por qué? Porque puede pasar que muchos cuando ven un cáncer, cuando ¡ay, que me muero, que me muero! ¿Y qué? Oramos al Señor para que no pase eso. Claro que sí, por supuesto, es labor nuestra. Tenemos que hacerlo. Pero ¿y qué si me muero? Yo sé a dónde voy. A lo mejor el otro no lo sabe, pero yo sí sé a dónde voy. ¿Te acuerdas, verdad? Yo sé a dónde voy. Y cuando hace 9 años, en la intervención primera, el médico ya en la sala, el quirófano, me dice, Carlos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Sí, ¿sabes que hay un riesgo? Es muy posible que nos salgan de aquí. Y digo, sí. Dice, y nada, usted haga lo que tenga que hacer y Dios hará el resto. Ya está, sin problema. Usted trabaje tranquilo. No se ponga tenso. Dios hará el resto. Y estoy en sus manos. Punto. Final. Se acabó. Ya está. El problema es para los que se quedan, no es para el que se va. El problema es para los que se quedan, porque puede venir la duda a su corazón y puede escasear la fe. ¿Por qué Dios no le sanó? Pues porque no le dio la gana, porque era lo mejor para él o para ella. O sea, ya está. Es duro, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es cierto. Mira al apóstol Pablo. Camina a Jerusalén. Para los del ISTE, ¿sí?
profetizaron, le dijeron, le intentaron retener y él dijo, estoy dispuesto a morir si es necesario por predicar la palabra. Estoy dispuesto a morir. Y era el apóstol Pablo. Como bien dijo Ana, podría desde el fondo de aquella celda haber dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Para qué? Yo sé dónde está el Señor. El problema es dónde estoy yo, no dónde está el Señor. El Señor ya sé dónde está. O tendría que saberlo. Pero el problema real es dónde estoy yo. ¿En qué situación estoy yo? Ese es el problema. ¿Soy hijo de Dios o simplemente soy arrimado a Dios? Ese es el problema. Tercera cosa, que en las primeras iglesias surgió la duda acerca de un hecho. Claro, ellos sabían que Jesús iba a venirlos a buscar, que iba a resucitarlos. Sabían, pero claro, él decía, si va a venir a buscar a los vivos, ellos empezaron a ver cómo los que estaban a su lado iban llegando a la muerte. Y decían, se ha muerto. Y el Señor no viene. Y ahora el otro se muere. Cuando mi madre murió, mi hermano y yo fuimos a verla, ya el cadáver, y a la salida de la residencia donde ella estaba, me dice, bueno, Carlos, estamos en la parrilla de salida. Digo, sí. ¿Y qué? Yo sé a dónde voy. ¿Tú sabes a dónde vas? Ya estás, otra vez. Digo, no, es así de sencillo. Yo sé a dónde voy. Pero tú sabes a dónde vas. Ese es el problema. ¿Ves? Entonces, los cristianos primeros, cuando estaban viendo morir a gente cristiana al lado suyo, no tenían temor, pero sí tenían esa duda. Dicen, bueno, a ver, si Jesús va a venir a buscarnos, a nosotros que estamos en vida y estos han muerto, ¿qué pasará? ¿Que tendremos que esperar un tiempo a que el Señor resucite? Entonces, ¿cuándo vamos a ver a los que estaban al lado nuestro? Queremos verlos. Y Pablo principalmente tiene que ser instruido por Jesucristo en el cielo y decía, a ver, Pablo, explícalo, por favor, porque no han captado, no se han dado cuenta, están mezclando las dos cosas, están confundiendo la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. Y entonces, 2000 años más tarde, nos toca a nosotros analizar con cuidado las cartas de Pablo, porque allí hay un mensaje, iba a decir escondido, pero no está escondido, está a la luz, solamente hay que estudiarlo, hay que investigarlo, hay que leerlo en profundidad, hay que tomar tiempo, dedicar tiempo, emplear tiempo, esforzarse, pero merece la pena, merece la pena. Entonces, analizando las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que el mensaje en todas las cartas de Pablo gira en torno a dos temas importantes. A dos temas, y solamente dos temas. Y tú dices, ¿solo dos temas? Sí, solamente dos temas. Tú puedes leer todas las cartas de Pablo juntas, analizarlas, estudiarlas, meterte dentro de la inspiración que el Señor dio a Pablo, qué quería el Señor con aquellas cartas, con cada palabra, con cada punto, con cada coma, con cada acento, con cada... ¿Qué quería el Señor? Y vas a descubrir que Pablo hablaba de dos temas importantes. El primero de ellos es el mensaje de la necesidad inminente de salvación para el ser humano. El ser humano necesita ser salvo. Necesita ser salvo. Y Cintia lo dijo muy claramente. Somos salvos cuando aceptamos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando dejamos que la muerte y la resurrección de Cristo actúen en nuestra vida. Entonces somos salvos. Mediante el arrepentimiento, mediante la confesión de nuestros pecados y apartándonos de la antigua vida, entonces empezamos a ser salvos. Y entonces el sacrificio de Cristo Jesús obtiene el fruto esperado. Gloria al Señor. Y cuando permitimos que eso pase en nuestra vida, hay cuatro palabras que empiezan y que algunas son instantáneas ¡pum! Y otras son progresivas. Hay cuatro palabras. Y esta vez sí voy a dar un premio.
No para el que me diga las 4 palabras, sino para el que las explique brevemente. A ver, ¿cuáles son esas 4 palabras que estamos buscando? ¿Quién se atreve? ¿Joana? A ver, coge un micro. Porque recuerda que yo soy sordo. Ellos te oyen, pero yo no. Chillas alto, como cuando te enfadas, ¿sí? Vale, bien. Redención. Redención. ¿Qué es eso? Lo he dicho, hay que explicarlo brevemente. Sí. Sí, cuando el Señor nos redime, el ejemplo es el de Ruth y Boaz. Sí, pero ¿qué es? Paga por nosotros. Paga por nosotros, o sea, paga por Carlos. ¿O por qué cosa paga? Por nuestros pecados. Vale, redención. Vale, ¿qué más? Santificación. Está tomando las notas. ¿Has visto? Es lista, ¿eh? Es que se puede, ¿no? Sí, no dije que no. Pues santificación y regeneración son del Espíritu Santo. Entonces voy a decir justificación, que ese Jesús nos justificó en la cruz. Un poquito más alto, que no tiene allí. Victoria está la pobre así, diciendo, a ver qué dice. Cuando Jesús nos hizo justos. ¿Y qué más puedo decir? En la cruz nos hizo justos. Vale, venga, ¿qué más? Regeneración y santificación son 2 partes que hace cuando el Espíritu Santo nos santifica cada día, cada momento, es algo de proceso, porque así como las 2 primeras es algo que ya está, ocurre, estas 2 son no procesos, sino que son diarias y momentáneas. ¿Y la cuarta? Y la tercera, que es la de... Ah, vale. Eso ya me gusta más. Regeneración. Que la verdad no te la puedo explicar. Ay, que mira que el premio pende de una definición, ¿eh? No soy sincera, no te la puedo explicar. Y vamos a dárselo, ¿sí? No lo tengo aquí, está en la cartera, pero como vamos justos con el tiempo, no voy ahora a pedir que se vaya la cartera, se traiga la cartera, porque no nos da tiempo. La redención, como bien dijo Joana, el ejemplo de Ruth es quizás uno de los más claros en la palabra. Mira, nosotros somos un cúmulo de pecados, somos un saco de pecado. Tú puedes mirarte así, de arriba abajo, y decir, pues yo estoy en pecado, aquí hay una mancha por aquí, ¿verdad? Yo no estoy en pecado, pero a los ojos de Dios estamos llenos de pecado. Y cualquier pequeña mancha es suficiente para que Dios no nos deje pasar a formar parte de Él. Cualquier pequeñita cosa. Entonces la redención es esa, es cuando el Señor Jesús paga por nosotros esa muerte que es la consecuencia de estar en pecado. Él pagó en la cruz por esa muerte. Él nos redimió. La justificación, aunque el Señor Jesús nos redimió, delante del Padre aún estaba el pecado ese presente, entonces Jesús nos justifica, nos cubre con su sangre. Y ya Dios no nos ve directamente, sino que nos ve a través de ese filtro que es la sangre preciosa de Jesucristo. Y no hay otra forma de ser justificados, por más que a partir de hoy voy a ser bueno y no voy a hacer las cosas mal. No, ya tienes delante de ti un cúmulo de muchas cosas que Dios no las puede pasar. Entonces necesitas estar cubierto por la sangre de Jesucristo, y eso es la justificación. Luego está la regeneración. ¿Por qué? Porque en ese precioso día en el cual tú aceptas a Jesucristo como Salvador tuyo y permites que Él redima y justifique esta vida que es un cúmulo de pecado, a partir de ese día eres un ser nuevo, eres regenerado. Jesucristo coge todos tus pecados y ¡rum!, los echa en el fondo del mar y dice, ya no se acuerda más de ellos. Lo has oído muchas veces. A veces nosotros buceamos rescatando aquel pecadillo que y a ver si le alcanzo, ya, le cogí. Y vuelves otra vez a tu antigua vida. El pueblo de Israel estaba continuamente, ¡ay, Egipto, las cazuelas! Dios los había sacado, pero ellos estaban buceando hasta Egipto allí a rescatar la cazuela aquella con... A ver si...
regeneración. Deja que lo que hace Dios en ti se transforme en una persona nueva. Y luego está la santificación. ¿Por qué? Porque aunque tú eres regenerado, cada día vuelves a caer y vuelves a hacer cosas malas. Entonces, es ese proceso de santificación. Tú no eres santo, yo no soy santo. Nadie es santo. Pero mira, si yo fuera igual que el día que acepté a Cristo Jesús, habría un problema en mí. No estaría permitiendo al Espíritu Santo que santifique mi vida. Pero yo no soy igual que ayer. No soy igual que hace un mes, igual que hace un año. Si soy igual, hay un problema. Pero el Espíritu Santo está santificando mi vida diariamente, me está acercando. Cada vez soy más como Cristo y menos como era antes. Eso es la santificación. Y si no se produce, es que hay un problema. Entonces, el mensaje de Pablo giraba principalmente en torno a estas 4 palabras: redención, justificación, regeneración y santificación. Y además Pablo decía, estas 4 palabras están alcanzando a los judíos y a los gentiles. Y los que acepten estas 4 palabras y las hagan parte de sus vidas, formarán la iglesia. La iglesia es redimida, es justificada, es regenerada y es santificada. El pueblo de Israel no lo era, pero la iglesia sí. La iglesia sí, porque Jesús se ha puesto en medio. Él es el abogado. Él está delante del Padre y dice, aquí está. Van sobre mí, sobre Cristo van todas las culpas. Todas las culpas. Amén. El mensaje 1 de Pablo era ese. Y el segundo mensaje principal en cada una de las cartas de Pablo es que Jesucristo regresa a buscar a su iglesia y la cogerá y la llevará al cielo con él a la presencia del Padre. 2 mensajes claves importantes. Recuerda, primero, tienes que ser una persona salva. Y segundo, ya siendo salva, ten confianza porque Jesús vendrá a por ti y te llevará al Padre. No tengas temor, sea un cáncer, sea lo que sea, no tengas temor. Ora, clama a Dios, por supuesto, pero no tengas temor. ¿Cuántas personas asediadas por el cáncer, incluso cristianas, están temiendo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está Jesucristo en tu vida? ¿Dónde está? A los pocos días de estar ella en Cruces, fui a verla y dice, tengo un corito tuyo en la cabeza, tú sabes cuál es, en la calma. En la tormenta. En las 2 partes. Lo principal no es la calma y la tormenta. Lo principal es Jesucristo. Ese es el principal. El resto, bueno, vendrá lo que tenga que venir. Vendrá lo que tenga que venir. Amén. Hablábamos hace 15 días de que la primera venida de Cristo fue profetizada en todo el Antiguo Testamento. La primera venida de Jesucristo fue profetizada y no hay una profecía, ni 2, ni 3. Hay multitud de profecías que hablan acerca de la primera venida de Jesucristo. Ahora, la primera venida de Cristo dejó de ser profecía cuando Jesucristo vino. Ya no era profecía, pasó a ser historia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesucristo nació, cuando Jesucristo fue concebida del Espíritu Santo en aquella mujer, dejó de ser profecía y empezó a ser historia. ¿Ven? Lo importante es eso. Es importante, gloria al Señor. Ahora bien, ¿cuánto fue la vida de Jesucristo? Algunos dicen, ¿cuántos años? 33 y medio más o menos dicen por ahí. Aproximadamente, ¿no? 3 años y medio de Jesucristo de ministerio público. 3 años y medio en el que toda la gente pudo verle, pudo contemplarle, pudo oír sus palabras, pudo verle hacer milagros, sanidades, resurrecciones y yo qué sé cuántas cosas más. 3 años y medio que unidos al resto son 33 años y medio de historia que antes fue profecía. 33 años y medio para que las gentes que vieron a Jesucristo pudieran aceptarle, pudieran arrepentirse, pudieran creer en Él. Ahora, el arrebatamiento o el rapto, de momento es profecía. Amén. Sí.
No ha pasado aún, ¿o sí? No, ¿verdad? Aún no. Estamos aquí. Gloria al Señor. Estamos aquí. Gloria a Dios. Aún no ha venido, pero puede venir. Ahora bien, el arrebatamiento, el rapto, será tan breve. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Y el griego original dice que el abrir y cerrar de ojos nuestro es demasiado largo. Lo compara al relámpago que está en el cielo. ¡Fum, fum! Ya está, no te da tiempo ni a abrir los ojos ni a que los cierres. Cuando los cierras y los abres, ya ha pasado el relámpago, ya no hay relámpago. El relámpago aún es más breve. Entonces, el original griego dice, como el relámpago que está en el cielo. Ojo, no te confundas, porque hay otra parte en la Biblia que dice, como el relámpago que viene del cielo y va del oriente a occidente. Eso está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Ese sí. Pero el original griego, cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, está refiriéndose a que la duración del arrebatamiento será tan breve como un relámpago. Ya está, ya pasó. Ahora bien, ahora es profecía. Pero en un abrir y cerrar de ojos pasará a ser historia. No habrá 33 años y medio, no habrá 33 meses, no habrá 33 horas, ni minutos ni segundos, no habrá un largo tiempo, no habrá un tiempo medio, no habrá ni tan siquiera un tiempo corto. Será tan breve que ¡bum! Ya está, pasó. Y pasará de ser profecía a ser historia. Ahora dime, ¿merecerá la pena esperar al rapto para ver si es verdad? ¿Ah? ¿Entiendes lo que digo? Hay algunos escépticos que dudan de que sea. Bueno, vale, yo lo creo. La Biblia me da razones suficientes para ver que es así, de esa forma. Ahora, si tú quieres esperar a ver si es cierto, está bien. ¿Entiendes lo que digo? Sí, ¿verdad? Habíamos dicho anteriormente que los primeros componentes del pueblo de Dios, la Iglesia, estaban esperando la venida de Jesucristo, la segunda venida de Cristo, a buscarlos en vida. Estaban esperando a que Cristo viniera a buscarlos en vida. Y cuando veían los que estaban al lado suyo, que uno iba a la muerte, el otro enfermo, el otro con un cáncer, el otro no sé qué, y se mueren. Y si Jesucristo viene a buscar a los vivos, habrá que esperar a que los muertos resuciten, habrá que esperar un tiempo para ver a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Cuando yo aún no había aceptado al Señor, me acuerdo, fue la primera vez que yo entré por las puertas de un templo en Salem, allí en Santurce, me acuerdo perfectamente. Estaban pasando una película. Yo me siento, miro la película, y hay un mensaje que se me quedó grabado en mi corazón. Había un joven que había perdido a su padre recientemente, y había otro joven que estaba confortándole ahí en la playa. Sí, no te preocupes, hay que ser fuerte, porque sigue la vida, tu ánimo, adelante. El otro joven se vuelve y le dice, mira, estoy tranquilo. Me duele la muerte de mi padre, es cierto, me duele mucho, estoy muy triste, pero yo sé que le veré a mi padre un día y estaré con él. Yo sé. Aquellas palabras que aún las recuerdo, entraron por aquí y no salieron por aquí, dieron vuelta, bajaron hasta las uñas de los pies, retornaron para arriba, bajaron por abajo hasta la otra pierna, pasaron por todo mi ser, se quedaron grabadas. Y aquel día yo no era consciente del paso que estaba dando, a ver si se pone esto bien, pero estaba empezando a aceptar al Señor Jesucristo en mi vida. No era consciente aún, pero ya estaba permitiendo que el Espíritu Santo empezara a refrescar mi vida por dentro. Amén. Gloria al Señor. Ahora los primeros cristianos mezclaban ambas cosas. Los judíos, cuando Jesús vino, tenían las profecías allí en su cabeza de la primera venida y de la segunda. Ellos veían los escritos y decían, pues Jesús dice que vendrá a reinar y que reinaremos juntamente con Él
Y aquí están los romanos que no nos dejan en paz, que nos están fastidiando. Pues este no puede ser el Mesías. Estaban mezclando las dos venidas de Cristo. ¿Sabes que recientemente se ha descubierto, bueno, hace ya un año y pico, en Jerusalén, unas tablillas que se atribuyen al sumo sacerdote de los tiempos de Cristo, en el que él decía, sabíamos los fariseos quién era Jesús? Claro que lo sabían. Los estudiosos de la palabra, claro que lo sabían. El pueblo, el que leía la palabra, el que tenía acceso, pero no estudiaba la palabra, mezclaba las cosas, pero los escribas sabían perfectamente quién era Jesús. Y diferenciaban las dos cosas, claro que lo sabían. Pero el pueblo judío no lo sabía y mezclaba las dos cosas. Con la iglesia pasó exactamente igual. Mezclaban la segunda venida y el arrebatamiento. Entonces tenían ahí esa mezcolanza de cosas y no sabían cómo afrontarlo. Y es por eso por lo que Pablo tiene que ser doctrinado por Jesucristo en el cielo y dice, a ver, por favor, explícaselo porque yo les dije, pero ni se enteraron, no fueron capaces, eran demasiadas cosas quizás, explícaselo. Y Pablo escribe entre muchas cosas en sus cartas, escribe a los corintios, que hoy no vamos a verlo, y escribe principalmente a los tesalonicenses, y ahí en el capítulo 4, versículos 13 al 18, habla precisamente acerca de este acontecimiento. Ahora, déjame decirte una cosa, a pesar de los años transcurridos, 2000 años ya, uno lee estos pasajes. Y como no estudie la palabra, como se quede solamente a la lectura de la palabra, va a ser fácil que tú interpretes los textos erróneamente y mezcles y piensas que lo que está diciendo Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo. Y te lo voy ahora a dejar claro. Tú vas a verlo. Ven conmigo, verás. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Búscalo en tu Biblia. ¿Tienes Biblia? Búscalo. Búscalo porque lo que resta de mensaje, que es poco, vamos a estar usando estos textos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y lo primero que tú tienes en tu Biblia, a lo mejor, quizás no, es un subtítulo. ¿Y qué pone ahí? Dime. La venida del Señor, ¿verdad? En casi todas las Biblias vienen esos títulos que a veces nos vienen bien, ¿sí? Pero que estamos repitiendo una y otra vez. Por favor, esos títulos no son parte de la Biblia. Pero a veces uno los tiene como si fueran la Biblia y nos dejamos guiar por ello. Los títulos esos que en algunas Biblias son unos y en otras otros, fueron títulos puestos por traductores de versiones que con buena voluntad los pusieron para ayudar, pero que a veces confunden, a veces. Y este es un caso. Uno lee la venida del Señor y dice, pues esto es la segunda venida de Cristo. Pero Pablo no habla de la segunda venida de Cristo, habla del arrebatamiento. Pero vamos ahora a leer estos textos y te voy a demostrar que se puede confundir fácilmente si no estudias la palabra, si te conformas con leer la palabra solamente. Ahora, lo primero que quiero que tengas en mente es que cuando Pablo escribe estos textos, lo que él hace primeramente es dar respuesta a la incertidumbre principal de la iglesia, especialmente los tesalonicenses, que eran los que tenían serias dudas sobre la gente que estaba muriendo si Cristo ahora viene a por los vivos, va a haber que dejar pasar tiempo hasta que resucite a los muertos. Y entonces, ¿cuándo vamos a verlos? Y Pablo escribe estos textos. Ahora bien, mira, dice los versículos 13 hasta el 15, solamente por ahora. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ves? Pablo les está diciendo, por favor, quiero que sepáis acerca de los que han muerto. Dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿De quién habla Pablo? De los que no creen en Cristo. De los que cuando alguien que no cree en Cristo pierde un amigo, su padre, su madre, se le hunde el mundo.
Y a los cristianos también se lo pasó mal, claro que sí, por supuesto. Pero es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos esperanza. Ellos no, nosotros sí. Amén. Entonces dice Pablo esto. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hasta ahí. Ahora tú lees estos textos, ¿vale? Y dice el versículo 15, por lo cual, bueno, vamos a leer el 14 y el 15, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando uno lee estos textos, dice, a la venida del Señor, lo primero que le viene a la mente es cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga a la tierra. ¿Sí? Es lo que uno que lee la palabra, a priori, entiende. Por eso es importante no conformarse a leer la palabra, sino a estudiarla y, por supuesto, a tener en cuenta el contexto, a ampliar la visión, a ensanchar la tienda, a ser capaces de ver un poquito más grande. Y no conformarnos con, es que el versículo este dice esto y es eso. No, amplía el texto, por favor, ten en cuenta el contexto, para poder entender el mensaje. ¿Bien? Ahora vamos a verlo rápidamente. Pero una lectura del verso 14 y 15 nos podría hacer pensar razonablemente que Pablo se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Y más, si aparte de eso sumas el título que pone la venida del Señor, pues ya decimos, no, esto va por ahí, ¿verdad? Ahora, te voy a responder a esto rápidamente. Antes, ¿cómo sucederá el arrebatamiento? Es decir, ¿cuál será el orden cronológico de este acontecimiento que dura un micro, no sé si decir un micro o un nanosegundo, yo qué sé, algo muy corto, muy breve, ¿sí? ¿Cómo será el proceso? Los versículos 16 y 17, Pablo clarifica mejor y dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, tesalonicenses, atención, no tengáis miedo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, los tesalonicenses ya estaban tranquilos. Ah, bueno, está bien, ahora entendemos. La pregunta, ¿entiendes tú? Cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, el orden primero, en ese nanosegundo, es que los muertos en Cristo serán resucitados primero. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y los que han muerto en Cristo preceden. Por eso, Pablo dice en el 15, al final, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y arrebatados, hay algunos que dicen, es que la palabra arrebatamiento no viene en la Biblia. Es cierto, no viene en la Biblia, pero arrebatados viene, y arrebatados hasta donde yo entiendo es el gerundio, sí, ¿no? Yo no entiendo mucho de verbos, del verbo arrebatar, luego ya está metida ahí la palabra arrebatamiento, punto, se acabó la discusión. Ya está ahí. ¿Entiendes? Y aunque no viniera la palabra, pero viene la doctrina, es suficiente. Pero dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te has dado cuenta que no se está refiriendo a la segunda venida del Señor? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Lo has captado? No. Te lo repito. Versículo 17 dice, arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde?
En las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La segunda venida de Jesucristo dice que Él, ¿te acuerdas? Apocalipsis 19, y vi un caballo blanco y un jinete que decía, ¡ay, gloria a Dios! ¿Cómo me gustan esas palabras? Y dice, y le seguía la multitud. ¿De qué multitud habla? ¿De la iglesia? Entonces sí vendrá Jesucristo del cielo, descenderá del cielo, y sí habrá como un rayo que empieza en el oriente y acaba en el occidente, y todo ojo le verá, todo el mundo verá la venida de Cristo y la venida de sus santos desde el cielo. Y él dice que vendrá a la tierra y pondrá los pies en la tierra, pero aquí no habla Pablo de que pondrá los pies en la tierra. Aquí Pablo habla de que seremos recibidos por Él en el aire, en las nubes. No, Jesucristo en el arrebatamiento no será visto por nadie. Nadie le verá. Él no pondrá los pies en la tierra. Él vendrá, como se marchó, en las nubes y allí nos recibirá. Y esa nube era la Shekinah, ¿recuerdas? La gloria de Dios. Él vendrá en su gloria, vendrá en su majestad. No vendrá en una nube como estas que hay grises, no vendrá en una nube como esas. Es una forma de decir que Él vendrá en su gloria, en su majestad, en su Shekinah. Ahí vendrá Jesús. Ahí vendrá Jesús. Y ahí nos recibirá y ahí nos recogerá, pero en un orden, porque Dios es un Dios de orden. Primero los muertos en Cristo serán resucitados y después serán arrebatados y transformados desde la tierra y ¡rum!, recogidos en el aire y en las nubes, y desde allí, ¡rum!, ¿dónde estará Jesús? Jesús murió, ¿amén? Y luego resucitó. ¿Y luego qué pasó? A ver, lo deliste. Está en la diestra del Padre. Ascendió a los cielos y está en la diestra del Padre. Aleluya, gloria a Dios. ¿A dónde será llevada la iglesia cuando sea arrebatada, cuando se reúnan los muertos en Cristo primero, luego los vivos? En el aire. ¿A dónde será llevada? No a un estado, no, a la presencia del Padre. Juan 14, versículos del 1 al 3. ¿Puedes ponerlo? Especialmente, ponme por favor el versículo 3, dice, y si me fuere, y os prepararé el lugar. ¿Dónde nos preparará el lugar? ¿En algún lugar por ahí escondido? ¿De la intergalaxia superestelar? No, en la presencia del Padre. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Dice Jesús. ¿Para que donde yo estoy, dónde estará Jesús? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. El arrebatamiento es maravilloso. Mira, es tremendo. Tremendo. Posiblemente sea el acontecimiento más esperado. Bueno, tiene que ser el acontecimiento más esperado por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser literalmente... Pasará de ser lo que los profetas hablaron, lo que Pablo... No, perdón. Lo que Jesucristo dijo, lo que Pablo explicó, lo que fue profetizado, pasará a ser historia. Pero no esperes a que llegue para ver si es verdad. Porque puede ser tarde, va a ser tarde. No te va a dar tiempo a pensar, a recapacitar. No podrás aceptar al Señor en un nanosegundo. Cuando veas que ya no está a tu lado, Señor, llévame contigo. Ya es tarde, ya se pasó, ya es historia. Ya no hay más. El arrebatamiento pasó. Iremos a la presencia del Padre. ¿No te emociona el arrebatamiento? Mira, a mí me pone contentísimo. Contentísimo. Con razón la Iglesia lo ha estado esperando generación tras generación. Pablo decía, cuando venga a buscarnos, porque aquí habla Pablo en tiempo presente. No dice, cuando Jesús venga a buscar en el 2019, el 13 de marzo, como han profetizado muchos por ahí. Jesús vendrá el no sé qué día, no sé. Por favor. Pablo no dice, cuando Jesús en el futuro venga. No, Pablo dice, cuando Jesús venga a buscarnos, habla en tiempo presente. Pablo en su vida esperaba a Jesucristo. ¿Tú esperas a Jesucristo? ¿O hay algún pastor con el que he hablado respecto a esto y dice, no, pero falta mucho para que Jesús venga. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y tú cómo lo sabes? Yo no sé si falta mucho o falta poco, pero voy a prepararme porque creo que falta poco. No sea que pensando que falta mucho, desatienda mi vida. ¿Vale? Cuidadito.
porque la venida de Jesucristo a buscar a su pueblo es inminente. Es la siguiente profecía a cumplirse. Amén. Entonces, espera, Señor, ocurrirá en un microinstante. La pregunta crucial, escúchame bien, hermano, amigo, escúchame bien. Jesucristo arrebatará a su iglesia solamente. Entonces, la pregunta importante es, ¿formas parte de esa iglesia o no? Esta es la pregunta. Creo que tienes que pensar un poquitín respecto a esto. Y pensarlo muy bien. Porque entonces tiene que pasar necesariamente no a un segundo plano, sino a un plano muy alejado. Porque Dios no tiene que ver nada con el resto. Se dice, y es cierto, esto es un hecho real, la Biblia sigue siendo el libro que más se vende. Y luego, muy alejado las cifras, son otros libros. Pero la Biblia sigue siendo, a una fecha de hoy, el libro que más se vende y el que más se lee. Y luego, muy alejado en las cifras, otras cosas. Pues bueno, esto es igual. Dios tiene que ser para ti lo primero en la vida, para mí lo primero en la vida. Y luego, muy alejado, otras cosas. Pero lo primero, el Señor. No, lo primero Dios y luego muy cerquita está. No, eso no puede ser así. Dios no puede ser comparado con nada. Entonces, eres parte de la iglesia, serás arrebatado en un microinstante. Amén. Gloria a Dios. El siguiente día vamos a hablar de dos cosas muy importantes y con eso espero cerrar ya esto. Me da pena, porque 4 partes importantes del arrebatamiento, 4 cosas. Y luego, escuelas principales del arrebatamiento, que hay 4 escuelas que piensan de una forma distinta. Esto es lo que vamos a ver. Amén. Si Dios quiere, dentro de 15 días. Amén. Vamos a hablar esta mañana y dar gracias a Dios por esto que ha preparado para su pueblo. Señor, muchas gracias. Señor, no tenemos palabras para decirte gracias por cómo tú dispones las cosas, por cómo tu mano está actuando en tu iglesia para guardarnos, para afianzarnos, para santificarnos día a día. Tu Espíritu Santo tiene con nosotros un gran trabajo. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que está actuando en nuestra vida. Gracias por las oportunidades que segundo a segundo tú traes a nosotros. Gracias por las oportunidades que tú nos das continuamente para que nuestra vida se entregue a ti por completo. Gracias por las oportunidades que tú nos das para separarnos del Egipto, de aquella situación en la cual estaba nuestra vida antes de venir a ti. Gracias por las oportunidades que continuamente tú nos das día a día para emblanquecernos y para ir dejando atrás todas esas situaciones que nos separan de tu presencia e impiden, Padre, reconocer en nosotros que tú eres el Rey, en nuestro ser, que tú eres el principal, que no hay nadie más, que solamente tú mereces la pena, que solamente tú eres el importante. Señor, muchas gracias porque aquí hay un pueblo que busca tu nombre, aquí hay un pueblo que estudia tu palabra, aquí hay un pueblo que analiza cada palabra, cada coma, cada punto y se preocupa por investigar, por estudiar, por saber más de todo lo que tú has escrito para cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, muchas gracias. Ayúdanos a extender este mensaje de salvación a otros. Ayúdanos a ser como estos siervos tuyos que a lo largo de todos estos años, sin perder la esperanza en ti, iban trasladando estas buenas nuevas a otras personas. Y el pueblo de Dios crecía y se iba añadiendo cada día. Y cada día los salvos eran más, Padre. Muchas gracias, oh Dios. Ayúdanos en este esfuerzo. Y ayúdanos, Padre, a preservar nuestra vida primeramente, oh Dios. Padre, muchas gracias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor os bendiga. Amén.